que me interesa hablar desde cómo la historia del cuerpo de una mujer. Eh, entonces, hay toda una estructura de racismo, estructura colonial, una estructura de poderes, etcétera. Sabemos que Guatemala está a flor de piel. Creo que toda esta historia de países invadidos, latinoamericanos, o sea, no hablo solo de Guatemala, pero en este caso Centroamérica, países invadidos, guerras, genocidios, es como de lo que hablamos, como de cómo toda esta historia de invasiones atraviesa importante reconocer, reescribir en Guatemala, o porque siento que hay muchas heridas allá, que hay ahí mismo que no han sanado, entonces que es importante hablar de eso, o sea, que es necesario contar la historia desde nosotros, desde el cuerpo de las mujeres, que me parecen que son los cuerpos de más resistencia, desde el cuerpo de los indígenas, porque sabemos que la historia está contada desde el poder, desde quien gana la batalla, aparentemente, ¿no? Entonces su historia está condenado a volverla a vivir, ¿no? Y claro, es lo que te digo otra vez, este sistema de poder que ha hecho que se construya un imaginario de cómo es un guatemalteco y cómo debe ser un guatemalteco. Porque es importante, porque es que no puedes crecer sin saber tus raíces, sin conocer tus raíces, y negarlas va a hacer que esta historia siempre esté cimentada sobre fango, ¿no? Sobre que no haya un verdadero simiente, y eso es como súper importante, y yo creo que por eso esta cultura que tenemos de siempre ver hacia afuera y nunca ver hacia adentro, hacia nuestros pies, hacia nuestra historia, es lo que hace que no crezcamos como país. Es como esta idea de borrar la historia y como que no pasó nada y tal, para mí no lleva a nada, ¿no? Como que si es importante, para mí es importante reescribir la historia, eso es lo que te digo, yo lo estoy haciendo desde el arte y la escribo como yo la pienso, como yo la concibo, porque la historia atraviesa de distintas maneras en distintos cuerpos, ¿no? No es lo mismo ser una mujer indígena y vivir en corredor seco, o ser una mujer indígena y vivir en la ciudad, o ser una mujer indígena, y etcétera. O sea, es como la historia atraviesa sobre los distintos cuerpos de formas distintas. Mis piezas tienen que ver con eso, con esta investigación, introspección, análisis del cuerpo, de cómo estas historias me atraviesan a otras mujeres, de cómo nosotras reconocemos el mundo y nuestro pensamiento, porque en Guatemala existe una división tan marcada que es básicamente los indígenas y los ladinos o mestizos, ¿verdad? Y esto lo que hace es que no exista una conexión. Entonces, si no sos indígena, ¿qué sos? ¿Verdad? Entonces también sucede como del otro lado, que los mestizos, ¿qué pasa con eso? ¿De dónde viene toda esta historia o todo este legado? ¿De dónde te agarras como ladino para hablar de Guatemala? ¿No? Como para hablar de tus raíces, y no querés ser indígena porque te borraron esa parte, porque es ser indígena, básicamente lo que hace en tu cuerpo es cargarte de un montón de historias de racismo, de clasismo, de guerras, etcétera. O sea, el cuerpo tiene memoria, y por eso es como esa parte que no querés ver, porque mejor olvidarla, que hace que se cree esta cultura de, no sé, de mestizos, ¿no? El negar, el mestizo para mí básicamente es negar el ser indígena. Me ha caído palo. Yo lo que hago es evidenciar este racismo. O sea, a mí lo que me gusta es agarrar todos esos insultos y todas estas agresiones y todos estos actos racistas a mi favor. Es decir, cómo te empoderas del insulto, cómo te empoderas de estas palabras,
¿cómo haces que todo esto salga? Porque penetras en esa herida. O sea, yo lo hago con el arte. Mis piezas lo que pretenden es provocar una reacción eh, que te mueva de tu zona de confort, que te haga cuestionarte tu espacio, tus raíces, tus privilegios, tu clase, tu procedencia, lo que sea, ¿no? Como que lo que pasa es que como lo borraste, lo que a mí me interesa con el arte es esto, ¿no? Como que te preguntes muchas cosas, que haya muchas, que la gente se cuestione un poco, ¿no? Como que no vivamos en ese conformismo. Ha sido duro, Guatemala es súper dura, y evidentemente los proyectos han logrado su cometido, que es evidenciar el racismo que hay en Guatemala. O sea, las piezas lo han evidenciado y, y eso, entonces, eso. Si fue recibido fuera o adentro, o sea, no importa. A mí creo que lo que me importaba de las piezas que hago es que eso, que cuestionen al público, a las sociedades, a los sistemas, que, que no sé, como por qué ha sido tan bien recibido fuera. Y yo diría que no solo fuera, sino porque el arte es importante o porque en la historia termina siendo importante. Es decir, si hablamos de artistas que fueron grabados en libros y que tenemos ahorita libros de Picasso, de Dalí, no sé qué, es porque hicieron algo nuevo, diferente, hablaron de algo que no se hablaba en el momento, fueron transgresores, no sé. Entonces creo que el arte que pasa a la historia es el arte que está socialmente comprometido y el arte que es contundente y el arte que, ¿cómo lo podría decir? Que no responde a nadie, que no responde a ningún espacio blanco, que no responde a una... O sea, yo no hago arte por encargos, no hago arte porque me lo piden, no hago arte para un espacio específico, hago arte porque necesito hablar, porque quiero contar historias, ¿no? Entonces, no estoy pensando las piezas para un museo ni una galería, sin embargo, son parte ya de colecciones importantes, pero es por eso mismo, ¿no? Porque no las haces para eso, las haces porque sos consecuente contigo misma, con tu trabajo, o sea, es como responder a tu cuerpo. Eso. Entonces, es importante también en otros países, o ha sido, porque se está hablando también mucho bueno, tal vez está como de moda en este momento lo de colonial, estos discursos desde los pueblos originarios y escuchar otras voces, también en Europa, como venimos con esta historia tan occidentalizada nos educaron pensando en el cubismo, el impresionismo, no sé qué, y esas cosas, cuando aquí eso no pasó. Aquí nos contaron una historia que medio rasgamos pedacitos de allá, de lo occidental, pero básicamente acá. Tenemos nuestra propia historia. La historia se forjó en los pueblos, en Comalapa, después de la guerra, posguerra, desde la historia de los pueblos mayas, desde lo prehispánico, si le quieres llamar así. Esa es nuestra historia. Lo que pasa es de que como está contada desde el poder, no sé, como que está contada desde ahí, pero ha sido importante fuera porque está siendo una voz que habla desde adentro, quizás desde lo más profundo que se puede una mujer indígena de Guatemala. Entonces creo que esas voces tal vez no habían sonado tanto fuera, entonces sí, son otras voces, son otro discurso también, otras formas de concepción del mundo. O sea, sí hay una forma diferente de concebir el mundo desde vivir acá, no sé, pensarlo como qué pasa si sos de Guatemala y te dicen que tenés que pensar como europeo. Y cuando llegas allá te das cuenta que son blancos, altos, hablan otro idioma y no piensan absolutamente nada como vos pensás. Entonces, ¿cómo no podés pensar que vas a pensar como ellos, ni vas a ser como ellos? Ni tu cuerpo, ni tu idioma, ni tu nada te va a permitir ser como ellos. Y lo que pasa es que el guatemalteco aspira a ser ese blanco, pero nunca lo va a ser. Entonces, esas aspiraciones son las que hacen otra vez que no veamos hacia nuestras raíces, hacia nuestras bases y queramos ser algo que no vamos a hacer nunca. Pues es como que sí, aspirar a hacer algo que nunca vamos a hacer, porque no es posible. Somos diferentes, pensamos diferente, hacemos cosas diferentes.
importante revisar eso. O sea, que sí. A mí me parece, por ejemplo, las artistas de Comalapa, o sea, me parecen la cosa más honesta, más sincera, más comprometida, que venir y pintar y todos querer ser un Carlos Mérida o querer todos pintar como, o sea, si miras galerías, todos están pintando igual y haciendo lo mismo. O sea, no, sí, puede criticarlos, pero bueno. En fin, es esta historia, otra vez súper occidentalizada, súper lavada de coco, así de tenemos que hacer arte como blanco, ¿verdad? Porque es lo que está de moda. Entonces la cuna del arte era Francia, entonces todos pintemos cubismo y no sé qué. ¿Cuándo no, verdad? O sea, cuando muchos artistas se inspiraron en Picasso, bueno, cuando Picasso se inspiró en las máscaras africanas, en culturas, digámoslo así, de tercer mundo, o sea, cuando vino Mérida se apropió de la cultura, no, sí, fue una apropiación. Lo estaba viendo con unos ojos del momento de la historia, pero era muy fácil ver como Picasso vio en las máscaras africanas, como estos artistas también lo hacen con los indígenas guatemaltecos, ¿no? Y entonces, no, o sea, es que si no investigas y tal, o sea, vas a hacer otra vez estas copias de lo querer ser blanco occidental cuando porque no buscas tus raíces. Entonces va a ser una mala copia. Ciertamente. ¿Qué opina sobre nuestra historia? Ha estado muy invadida en cuanto a esta occidentalización, como usted dice. ¿Qué opina sobre que un extranjero vino y decidió que el arte que se hacía aquí en Guatemala, cuando estaba tomando su propia forma, luego de la invasión, el arte colonial, todo lo barroco, toda la invasión española, ¿qué opina respecto a que vino un extranjero y decidió que el arte de Guatemala iba a llamarse Arte Life? ¿Qué opina Sí, respecto a ese término? está cuestionando un poco más eso y eso me parece, pero otra vez es esta mirada de antropólogo que ve desde afuera lo exótico, pues folcloriza y qué bonito, pero como son indígenas no puede ser arte porque los indígenas son tontos y no saben hacer arte, entonces como no es arte, pues va a ser artesanía o va a ser arte naif o va a ser, qué sé yo, cualquier cosa, menos arte, porque el término arte es un término usado solo para intelectuales blancos, ¿verdad? Eso. Ahora, ¿de dónde fue? ¿Cuándo empezó usted a tener esta concepción de que quería hacer arte para hablar sobre ello, para decir y demandar? Aquí estoy, esta es mi raíz. Creo que es algo que tal vez no lo tenés precisamente claro y en medida que vas creciendo te das cuenta qué es lo que quieres decir. O sea, creo que es el camino de cualquier persona que estudia arte. Hacer una introspección, hablar desde tu cuerpo, desde tus vivencias, pero también con fundamentos teóricos. Para mí el arte sí tiene que ser un proceso de investigación, un proceso, o sea, muchos de mis proyectos duran años de investigación, o sea, leo muchísimo, investigo mucho y todo esto relacionado con lo que viví. Es como, yo les digo a mis alumnos que es como hacer una tesis, hacer una obra es como hacer una tesis de introspección también, o sea, es investigación, análisis, lecturas, videos, información, contactos, entrevistas, todo, y luego ya puedes hacer una obra. Tiene que estar bien fundamentada para mí. Si no, va a ser una obra que no va a pasar a la historia. O una obra que atraviesa tu cuerpo, por ejemplo, las de Kuruchich. Me parece que ella habla desde cómo le atraviesa la historia de su pueblo en su pueblo, o cómo habla de la guerra que vivió, etcétera. Esta idea de que hace las piezas pequeñas porque a una mujer no le está permitido hacerlo. O sea, esto me parece sí contundente, me parece súper consecuente con ella misma, porque sí está haciendo un estudio y está hablando sobre cómo vivió esa parte de la historia y cómo le atravesó su cuerpo. Sea de que el arte tiene que ser tan
es que el arte está colocado sobre un pedestal, entonces siempre es como, no lo toquen, no lo vean, no sé qué. Entonces, para mí el arte no es eso. Entonces, el arte puede ser, o sea, ni siquiera tiene que tener mi nombre ni mi firma. Y a mí me gusta que las piezas, bueno, sobre todo pensar también de que el conocimiento que yo tengo viene de mis abuelas, o sea, viene de toda la herencia de mujeres en mi cuerpo. Entonces, toda esta herencia que muchas seguro se tuvieron que sacrificar para que yo tuviera estos privilegios ahora. Por eso me interesa hacer parte a las mujeres y a la comunidad de mujeres, hacerlas parte de las obras, que ni siquiera son mis obras, son obras de la comunidad, son obras de todas. Entonces, me interesa también eso, que hablemos juntas, que construyamos, que pensemos, que repensemos la historia. Y eso, incluir a todas las mujeres de mi familia en mis piezas, lo he hecho, mis tías, mi mamá, mi hermana, o sea, incluyo mi abuela, es súper importante. Me parece que las mujeres han sido la parte de resistencia en la historia del arte en Guatemala. Y la historia no contada, porque para mí la historia del arte de Guatemala viene desde todo lo maya, maya, si quieres llamarle prehispánico, pero toda esa herencia maya hasta el día de hoy fue resguardada por mujeres en los trajes, en la vestimenta, en el idioma, en la ropa, en los peinados, en los utensilios, en todo esto que no es llamado arte, que es llamado artesanía, que para mí sí es arte. Todo este conocimiento está ahí guardado. Entonces fueron las mujeres las que soportaron toda la invasión, resguardando sus tejidos, metiendo ahí todo el conocimiento, metiendo ahí toda la información, no libros con letras latinas, sino nuestros propios libros, nuestra propia escritura, nuestra propia forma de pensar. Fueron las mujeres las que siguieron tejiendo, las que siguieron educando con el idioma materno, las que siguen hablando los idiomas, las que siguen... Me parece que la mujer es súper importante en la historia del arte maya en Guatemala, tanto prehispánico como hasta el actual. Es como la resistencia para mí. Por eso me interesa que siempre estén ahí conmigo, ¿sabes? Como toda esa herencia yo la recibo y pues eso, trabajo con ellas, conjunto. Eso no es mi obra, es una obra que hacemos juntas porque sí. ¿Qué es lo que genera ese tipo de cohibición en cuanto al arte femenino? No solo de la mujer mestiza, sino también de la mujer de pueblos de origen maya. ¿Por qué no hay más información de ellas? ¿Por qué no se han sacado como más documentos, más archivos, más entrevistas, más anunciamientos? Así, bueno, aquí estamos, vamos a pintar, esto es lo que hacemos. No, porque sabemos que vivimos en una sociedad machista, patriarcal, y esto no solo en Guatemala, en el mundo, ¿verdad? O sea, la mujer siempre ha sido relegada a papeles de subalternidad. Y si te imaginas a una mujer en papel subalterno, lo que es ser una mujer indígena. O sea, una mujer blanca tiene subalternidad frente a un hombre blanco, pero una mujer indígena tiene subalternidad abajo del hombre, la mujer blanca y abajo de un montón de cosas. Entonces hay clases, hay niveles y hay estos niveles de alternidad y subalternidad, de siempre quién está arriba y quién está abajo, ¿verdad? Que han habido mujeres con discursos importantes, con lugares importantes, que sí los han habido, pero no han sido importantes. O sea, no es importante porque los que están siempre en la alternidad son hombres. Entonces, no les interesa la forma de pensar de una mujer por toda esta cultura machista, patriarcal, etcétera. O sea, machista, patriarcal, racista, clasista, o sea, mil cosas que hacen que siempre estés abajo, ¿no? Y esa misma educación que se nos da a nosotras las mujeres de pelear contra nosotras mismas, de no abrazarnos, sino de siempre en el grupo de hombres hay un espacio para una mujer. Lo que hacemos todas es pelear para tener ese espacio en lugar de apoyarnos todas y crear nuestros propios espacios, ¿verdad? Entonces, esta idea de no apoyarnos, de no abrazarnos, o sea, ha sido toda una cultura aprendida. Entonces,
Y por eso no se ha escrito cosas sobre mujeres, porque no es importante para una cultura machista, donde la alternidad siempre está mostrada desde los hombres, ¿no? Desde el pensamiento y cómo ellos conciben el mundo. Sin embargo, eh, sí hay mujeres en la historia del arte que han logrado hablar desde ellas, desde su cuerpo, etcétera. Pocas, pero sí. Y son las que han abierto el camino para que nosotras estemos aquí hoy haciendo cosas. Yo creo que la academia, la escuela y todo el sistema educativo en Guatemala para mí es súper malo. O sea, súper mal estructurado, no hay desarrollo de pensamiento, sobre todo en el sistema educativo público. Entonces, bueno, al final si necesitas un título y graduarte a una universidad, yo lo hice, me gradué de la San Carlos, pero no, la verdad es que no puedo darle ningún mérito a la Universidad de San Carlos por el conocimiento que adquirí, porque creo que lo obtuve siendo más autodidacta o metiéndome a cursos o haciendo como, ¿me escuchas? Haciendo las cosas desde otros espacios y como esta inquietud de conocer, de aprender. Yo soy investigadora nata, o sea, yo siempre investigo, leo muchísimo, ser inquietos, que es importante. Entonces, como todo en Guatemala, el sistema educativo está hecho para crear maquinitas y que piensen todos iguales, y más bien que no piensen, ¿verdad? Más que piensen, es como que no piensen, que cumplan este sistema de reproducción, de cosa bien rutinaria, no sé. Entonces me parece que no se desarrolla el pensamiento a partir del sistema educativo. Sin embargo, no sé, han habido como luchas de artistas o de espacios o de cosas que han sido fuera de la academia como tal, que me han hecho formarme. O sea, yo me he ido a becas fuera de Guatemala o en Centroamérica o me metido cosas, y creo que eso ha sido mi formación. O sea, para mí, Espira la Espora, que es la escuela de arte para artistas emergentes centroamericanos, fue quien formó más bien como mi carrera, mi espacio, pero también no solo, yo creo que no, para un artista no solo es importante la parte académica, sino la experiencia. Entonces, convivir con otros artistas, ver cómo piensan en Brasil, en Costa Rica, no sé qué, desampliar la mente, viajar y esas cosas. Entonces, creo que el sistema educativo en Guatemala le falta muchísimo, sobre todo al sistema educativo y tiene que ver otra vez con todo esto, ¿verdad? El sistema patriarcal, machista, racista, clasista, todo eso hace que el sistema educativo sea pensado desde ahí. O sea, ¿qué historias te cuentan en los libros de ciencias sociales? ¿Qué historias te cuentan? O sea, quién las escribió, quién las contó, qué cosas, qué datos te interesa contar según el sistema para que ellos sigan en el poder, ¿no? Entonces, me falta muchísimo. Creo que desarrollo de pensamiento, no se desarrolla el pensamiento en Guatemala, nadie escribe, da sus opiniones, discute. Entonces son maquinitas repitiendo lo que el profesor dice que repitamos. Y creo que esa es la parte que falta, un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es de las cosas más difíciles de cambiar en las sociedades. Y van a pasar años para que esto pueda cambiar. Hay muchos espacios en Guatemala que se cerraron y no sé, de educación y formación, yo no veo uno concreto que diga, sí, confío en esto. Bueno, porque doy clases en Correos, digo que Correos puede ser uno de esos espacios que se está creando pensamiento, pero de ahí, o sea, es que yo ni siquiera la Universidad de San Carlos puedo decir que está creando pensamiento. Nada pelea con nada. Yo doy clases de retrato, figura humana, anatomía, o sea, sé todas las técnicas, óleo, acuarela, acrílico, sé manejar todas las técnicas. Entonces, nada pelea con nada, y creo que está súper mal visto eso desde los artistas modernos, qué sé yo, como esta lucha entre arte contemporáneo y arte moderno. Y la verdad es que para mí no hay ninguna... No veo el problema, no veo la diferencia, porque yo doy clases de la cosa más académica y
y hago arte muy contemporáneo, pero entonces no hay ninguna lucha y no hay ningún traspaso. Creo que más bien es como tus ideas y tu forma de pensar los decidís hacer en un óleo, en una acuarela, o en una instalación, o en un grabado. Solo son más herramientas, o sea, solo tenés más amplitud, pero en realidad también el pensamiento maya, lo que sucede es que es bastante conceptual. Pensamos de otra forma, pensamos el mundo súper conceptual. Entonces creo que esa fusión para mí fue importante, como toda esta cosa académica occidental, las técnicas, el óleo, no sé qué, versus todo mi conocimiento desde el pueblo, desde el idioma, etcétera, pues hace que yo pueda hacer desde pintar, desde hacer un video, desde mandar a hacer algunas piezas, porque otras no las hago yo, hasta dedicarme horas a terminar un óleo, ¿verdad? Entonces como que para mí no existe una pelea, solo es como encontrar qué quieres decir y dejar que cualquier herramienta se resuelva la pieza. O sea, no hay pelea ni entre arte contemporáneo y arte moderno y no sé qué, o sea, no lo veo como una pelea. Es como, no sé por qué está tan mal visto en Guatemala. Porque en Guatemala, como eso, como no te enseñan a pensar, a desarrollar criterios, etcétera, y el arte contemporáneo, que es más de pensar, que te cuestiona, o qué sé yo, pues es más difícil de analizarlo si no lees, si no te informas o si no tienes pensamiento crítico. Es más fácil ver un paisaje y un atardecer porque está clarísimo, pues es un atardecer y hay paisaje y es lindo y está bien. Entonces, pues son lecturas distintas nada más. Entonces, quizás es un poco más complejo ver arte contemporáneo, pero también es esa pelea de como es distinto, no lo quiero ver o no lo entiendo, pero en realidad yo creo que cualquier persona puede entender el arte contemporáneo. No puedes hacer arte si no conoces tus raíces. Entonces, si no reconocemos nuestra historia, va a estar muy difícil que empecemos a hacer cosas más consecuentes. O sea, para el país entero. O sea, como reconocer la historia es súper importante, pero ya sé que para eso falta muchísimo. La palabra no existe en los idiomas originarios. Entonces, a mí ya me importa un dedo si es arte o no es arte, porque es lo que menos me importa, porque es como hablar desde lo que hago, pero en realidad la verdad es que ni siquiera me importa si entramos o no dentro del pastel, porque realmente más bien es como que tenemos nuestro propio pastel, o queremos tener nuestro propio pastel. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer como mujeres y como mujeres indígenas y como pueblos originarios, porque es que no puedes estar pidiendo siempre ser parte de un pastel gigante cuando realmente puedes tener el tuyo o ya tienes el tuyo. Entonces, en realidad creo que es eso, más bien construir como nuestros propios espacios de seguridad desde mujeres, desde pueblos, desde, no sé, desde cómo pensamos. Y como esta palabra súper occidental, arte, porque es súper occidental y cómo es concebido el arte y que no ponen en atrio y que no se toca y que no sé qué y que es sagrado y que se vende a miles y no sé qué. Y al final como que todo el mundo quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces todo el mundo pelea por estar en las bienales y por estar no sé qué, pero en realidad hay otras cosas que se pueden hacer. O sea, ¿qué pasa si empiezas a construir arte desde tu familia, desde tus espacios? O sea, no tienes que estar en una bienal. Creo que si sos consecuente con eso, no necesitas eso, y en el momento que sea necesario, pues no sé, si sí bien y si no también reconocida en el mundo del arte, pues, va a pasar si sos consecuente con tu arte, con lo que haces. Yo creo que lo que menos preocupa a muchas de las artistas, o que nos preocupa, a mí no me preocupa ser parte del sistema del arte. No me interesaba, sin embargo ya lo soy, ¿verdad? Pero no lo busqué, o sea, es algo que vino con el trabajo que estaba haciendo. Y que sea o no arte, que si es arte indígena, que si es arte mujeres, no sé qué, al mundo le encantan las etiquetas, y está bien decir, bueno, sí, las mujeres también están haciendo arte, pero ¿por qué a una expo de hombres no se les pone exposición de hombres para no sé qué? O
sea, porque una exposición de mujeres hay que decir exposición de mujeres, porque no hay exposiciones de mujeres. Entonces hay que nombrarlo para que exista. Exposición de mujeres indígenas, hay que nombrarlo para que exista, porque si no, no existe. Entonces, el mundo del arte ya sabemos que también es un mundo machista y también es racista y también es clasista y siempre va a estar el curador viendo hacia... El curador va a ser un blanco y va a ser hombre y así, o sea, así se sigue repitiendo el patrón, ¿verdad? Entonces van a pasar muchos años para que eso empiece a cambiar, pero también ya veo muchas mujeres construyendo cosas distintas de sus espacios y eso. No me interesa, o sea, me interesa seguir produciendo arte desde mi cuerpo y desde los espacios a los que puedo. O sea, no me interesa tampoco llamarme feminista y tampoco me interesa llamarme, porque muchos feminismos no me representan, muchos pensamientos no me representan, pero sí reconozco que soy una mujer haciendo arte en Guatemala, ¿verdad? Pero no me interesa pertenecer a esos espacios porque siento que también nos falta crecer mucho en esos espacios. Es que el sistema educativo está colonizado. Entonces, ¿quién quiere pertenecer a una historia donde su héroe nacional, Tecumumán, murió en la guerra? O sea, ¿quién quiere ser parte de esa parte perdedora? Entonces, eso. ¿Qué recomendaría? Leer mucho, leer historia desde todo tipo de historia para poder tener criterios, para poder hablar desde reconocerse. Pues es que para mí es súper importante leer mucho, informarse, buscar referencias, ser inquietos, viajar, te abre muchísimo la mente. No sé, meterse a cursos, becas, no sé, aplicar a todo. Eso. Es que el camino del arte es muy duro también, o sea, sí, es vivirlo, vivís el arte todos los días, constantemente atraviesa tu cuerpo. Entonces, la verdad es que todas las piezas han sido súper duras para mí, o sea, han sido experiencias distintas quizás, como que algunas más desde el amor, desde el recuerdo, desde la memoria, desde no sé qué, otras como confrontarme a mí misma. Quizás la pieza que más conmoción causó, no solo en Guate, sino en el mundo, fue como la del edicto de cambio de nombre. Entonces, está bien porque hizo que mucha gente se cuestionara sus espacios, sus privilegios, sus raíces, qué sé yo. Fue como verse a un espejo. Entonces, fue una de las piezas más duras, más fuertes. O sea, sí, casi que fueron 2 años, 3 casi, de ese proyecto de investigar, leer, revisar archivos constantemente. Eso. Me interesa como solo que exista como más igualdad y como educar a las niñas, mujeres, a empoderarse de sus conocimientos, de sus cuerpos, etcétera. Me interesa mucho formar gente, formar pensamiento crítico, pensamiento artístico, tal vez eso, pero en realidad tampoco es que lo sé si va a funcionar, ¿verdad? O sea, yo hago como las cosas desde lo más consecuente que puedo, pero creo que cada quien pues puede tomar lo que, no sé, o sea, ni siquiera sé si va a ser importante, ¿verdad? O sea, no lo sé. Es que es algo que no sé, que la historia te juzga, porque no es uno el que decide.